Tema 8. Productos de la combustión. Recordemos que la combustión es una reacción química del tipo de óxido-reducción que tiene las características de producirse a alta temperatura, a una alta velocidad de oxidación y, y es exotérmica entre sus principales características. Por lo tanto, tenemos los reactivos, que son el combustible o el agente reductor, y el comburente o agente oxidante, en el caso más común que nos trae es el aire. Como como producto de esta reacción química tenemos lo que denominamos los productos de la combustión. ¿Cuáles son ellos? Nos vemos acá en el esquema básico de la combustión: las llamas del fuego, humos y gases, el calor, tanto sea el que se va por convección y por radiación y el que vuelve por radiación, que ya lo veremos más adelante. ¿Cuáles son estos productos detallados de la combustión? Podemos listar los productos de la combustión como el principal, el monóxido de carbono, que aparece en presencia de las combustiones incompletas, con falta de aire; el anhídrido carbónico o dióxido de carbónico, que aparece en la combustión completa; el cianuro de hidrógeno; la acroleína; el ácido clorhídrico; el oxígeno, la falta de oxígeno, que no es un producto de la combustión, sino es más bien una consecuencia de la combustión en ambientes cerrados; el humo, el calor y los inquemados son los principales productos de la combustión. El monóxido de carbono es un inquemado con una característica muy particular. Y por último, no hay que olvidarse de los óxidos de nitrógeno, que también son producto de la combustión. Vamos a pasar a hacer un repaso de los principales productos de la combustión. Monóxido de carbono, producto de la consecuencia de la combustión incompleta. Es un gas incoloro, inodoro e inflamable, aunque no se lo conoce básicamente como inflamable porque tiene un límite inferior de inflamabilidad muy alto y por lo general llega a niveles tóxicos antes de tener un proceso de inflamabilidad. Básicamente se lo conoce por ser un agente tóxico y por tener una afinidad muy alta con la hemoglobina de la sangre. El monóxido se combina, la sangre elige combinarse con el monóxido de carbono en vez de con el oxígeno de la sangre; por lo tanto genera un desplazamiento de oxígeno en el sistema, en el cuerpo humano, llevando a una hipoxia del cerebro y de los tejidos. Concentraciones muy bajas de monóxido de carbono, como son 0,05% en el ambiente, ya suelen ser peligrosas, y con 1% la posibilidad de escapar es muy baja. Produce dolores de cabeza y vértigo antes de la inhabilitación. Dióxido de carbono. Este es uno de los tipos de gases fantasmas. Es incoloro, no lo podemos ver; es inodoro, no tiene sabor prácticamente; no es inflamable; es insípido y por lo tanto se constituye en uno de los tipos de gases denominados fantasma. No lo vemos, no lo sentimos, no lo olemos, no lo degustamos en el paladar y por lo tanto cuando llegamos nos mata básicamente por un proceso que se denomina de asfixia simple. Tiene otra característica, que es más pesado que el aire y suele ser peligroso en lugares donde tenemos sótanos o túneles o conducciones subterráneas, porque tiende a quedarse en estos lugares; entramos y no nos damos cuenta y en tiempos muy rápidos sobreviene la muerte. Concentraciones muy bajas del orden del 5%, tiene un incremento de la respiración, dolor de cabeza, vértigo, etc. Ya entre un 10 y un 12% de dióxido de carbono en el ambiente causa la muerte. Uno de los gases más peligrosos de la combustión, estamos hablando del cianuro de hidrógeno o del cianhídrico. Es un gas incoloro con un leve olor a almendra y es uno de los asesinos más rápidos que hay en los incendios. Produce lo que se denomina una asfixia del tipo química. El cianuro de hidrógeno es un producto de la combustión de materiales que tienen nitrógeno en su constitución, como es el nylon y el poliuretano,
el acrilonitrilo, etcétera, seda, lana, y por lo tanto muy presente en lugares públicos, en la casa, en un supermercado, en una tienda, etcétera. Acroleína no es de los más importantes ni de los más ni los principales, pero está presente también como consecuencia, como producto de la combustión. Es un irritante, produce irritación de los ojos y también se dice que está demostrado que produce incapacidad psíquica. Cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico, un irritante muy importante de las vías respiratorias, es detectado fácilmente por su olor muy penetrante que tiene y está presente en combustiones de materiales que tienen cloro en su constitución, como por ejemplo el PVC, otro de los productos muy usados a nivel doméstico y a nivel laboral, sillas, mesas, jarros, botellas, tupper, etc. Óxidos de nitrógeno, también producto de la combustión de materiales que tienen nitrógeno. El cianhídrico también es una fuente de óxidos de nitrógeno. Es un irritante pulmonar. Oxígeno insuficiente. Como dijimos, el oxígeno no es un producto de la combustión, sino es una consecuencia de la combustión que se da en ambientes básicamente cerrados o con poca ventilación. El oxígeno es consumido por la combustión o puede ser desplazado por otros gases pesados como puede ser el dióxido de carbono. La modificación en la concentración de oxígeno puede afectar la medición de inflamabilidad en los ambientes de trabajo. La falta de oxígeno produce la muerte y daños cerebrales. Una de las consecuencias de lo peligroso que hace la falta de oxígeno es que la deficiencia de oxígeno produce una sensación de felicidad o de bienestar y que hace que la persona no se dé cuenta que está en peligro y no tienda a abandonar el lugar de trabajo porque en realidad no está percibiendo nada peligroso de ese lugar cuando en realidad le está empezando a faltar oxígeno. En ambientes de trabajo ya no se recomienda, no está permitido, mejor dicho, trabajar en ambientes por debajo de 19,5% de nivel de oxígeno. Recordemos que el oxígeno, la cantidad de oxígeno que tiene el aire normalmente es de 21%. El calor es otro de los productos importantes del proceso de la combustión por varias razones. Podemos analizar el efecto del calor en tres aristas distintas. En principio hay que tener en cuenta que la humedad aumenta la eficiencia y los efectos del calor y la humedad está presente básicamente en todos los incendios producto del agua que se usa para combatirlo. El primer tema a analizar es las quemaduras. Con 70 grados centígrados a un minuto ya tenemos quemadura de segundo grado y a medida que aumenta la temperatura el tiempo de exposición para tener una quemadura disminuye. Solo a 100 grados centígrados se necesitan 15 segundos para tener quemaduras de segundo grado. El otro efecto del calor es la denominada la hipertermia, que es cuando la temperatura corporal aumenta por encima de los 42 grados centígrados. La hipertermia se produce cuando el cuerpo absorbe más calor a mayor velocidad con que el cuerpo tiene capacidad de eliminarlo y por lo tanto aumenta toda la temperatura del cuerpo produciendo lesiones importantes e inclusive la muerte. Y por último, otra de las consecuencias del calor es la caída de la presión y la acumulación de fluidos, de líquidos en los pulmones. También hay que tener en cuenta que el calor es el principal transmisor de incendios de un lado hacia el otro, junto con los inquemados que se producen en ambientes cerrados con falta de oxígeno y por lo tanto parte de estos combustibles no se logran quemar y a alta temperatura ascienden hacia otros ambientes, produciendo una de las fuentes principales de transmisión del incendio de un lugar hacia otro.